pasar de lleno a los invitados. Está el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, el señor Guido Grino, acompañado por el abogado de la organización, el señor Rodrigo Díaz. Partamos con ellos entonces, con FIDE. Entre 5 y 10 minutos, por favor. Muy buenas tardes. Agradecemos la posibilidad de intervenir. Lo haré yo en primer término cortito y después Rodrigo Díaz. Lo que yo quiero plantear es que coincidimos con lo que ustedes señalan en cuanto a que el efecto de la pandemia ha creado una situación financiera gravísima en muchísimas familias, y esto en el caso nuestro ha repercutido en la elevada morosidad que afecta a los establecimientos educacionales subvencionados con FICOM, elevado, y particulares pagados. En una encuesta que realizamos en el mes de mayo, en 531 establecimientos que tienen características con pago de escolaridad, en la situación de la Federación de Instituciones de Educación, 205 de ellos particulares pagados y 326 con FICOM, la encuesta nos arroja la siguiente cifra en porcentaje. El 98% de los establecimientos afiliados tiene morosidad de sus apoderados. Es decir, y esa morosidad alcanza el 98% de los apoderados. Esto es perfectamente explicable por las razones que ustedes mismos dan. Ahora, esto genera dos efectos: una situación crítica en los establecimientos educacionales que deben abordar para ver cómo resuelven este problema de morosidad de los padres, atendiendo a lo que ellos los afecta. En el caso de los jardines infantiles pagados, se ha reducido la política que se ha puesto en juego, reducción de la mensualidad. Lo más importante, junto con otras. En el caso del FICOM, la ampliación de la beca y posponer el pago de la escolaridad. Y en el caso de los colegios particulares pagados, una reducción asociada a una acción de posponer la mensualidad. Ahora, teniendo esto presente, lo siguiente, ¿qué nos mueve a nosotros? A nosotros nos mueve la idea que ningún niño pueda quedar privado de educarse por razones financieras, porque entendemos que el derecho a la educación indiscutiblemente que prima sobre cualquier otra intencionalidad. Ahora, para nosotros este derecho a la educación tiene sentido en cuanto a que los padres pueden escoger el proyecto educativo, y si los padres han escogido el proyecto educativo de los establecimientos que nosotros administramos, es porque indiscutiblemente quieren permanecer en ello, y cualquier acción, digamos, que lo impida indiscutiblemente, que es una situación que nosotros nos afecta. Ahora, esto tiene dos aristas, es decir, tiene dos problemas. Uno es el problema que tienen los padres para pagar, pero otro es el problema que nosotros tenemos también para responder a las obligaciones que tenemos con nuestros trabajadores. Es decir, los educadores, los asistentes de la educación han mantenido intacto sus remuneraciones. E indiscutiblemente que cuando hay una situación de asfixia económica, esto indiscutiblemente que pone en riesgo la posibilidad de que podamos nosotros seguir brindando este servicio. Por lo tanto, esta es una condición que en este momento a nosotros nos tiene tremendamente, digamos, angustiados. Lo hago presente. Más de 450 establecimientos educacionales han recurrido al FOGAPE como una forma de poder enfrentar la situación crítica que están viviendo. Solo el 66% de las presentaciones que hemos hecho ha recibido respuesta positiva de las instituciones bancarias. El otro 34% ha recibido respuestas negativas. Indiscutiblemente que esto genera un problema financiero que nos está preocupando extraordinariamente y que hay que tener a la vista cuando se legisla. Eso es lo que quisiera plantear, y respecto a lo que ustedes están postulando, digamos,
como intencionalidad legislativa en este proyecto de ley, hay una cosa que me gustaría preguntar. ¿Por qué se excluyó a la educación superior? Yo creo que es una pregunta digna de responderse. ¿Por qué solo a la educación escolar? No lo tenemos claro. Dejo a Rodrigo Díaz para que se refiera a las implicancias, digamos, jurídicas que tiene el proyecto de ley que ustedes plantean. Gracias, don Guido. Rodrigo. Sí, sí, tengo audio. Muchas gracias. La presentación que voy a hacer la voy a después enviar a la comisión para que la tengan. Es un PowerPoint de 10 láminas que espero tener 5 minutos para exponerlo. Muy brevemente, hay que partir de la base que hay al menos 3 proyectos de ley que, además del que estamos discutiendo, que apuntan a otorgar gratuidad a los padres y apoderados que libremente han escogido un colegio determinado sin que medie un equilibrio para las partes. Aquí yo quiero quedarme en 2 cosas. En los últimos lustros se ha legislado en educación con supuestos muy errados, pensando que hay estudios o think tanks que pueden eventualmente alterar la realidad. Ejemplo concreto, el caso del FICOM se planteó que iba a haber un caso de peso a peso. Eso no ha llegado y los principales problemas que tienen los colegios particulares subvencionados con FICOM en este momento es efectivamente que no ha habido ese reemplazo que se prometió. Y tampoco hay ningún estudio que haya establecido cuál es el grado de calidad que se alcanzó con la implementación de la ley 29.845. Ese es un dato súper importante porque ese dato revela un poco algunos elementos del proyecto. En primer lugar, el proyecto de ley cita a la Ley General de Educación, pero de manera parcial, ya que no se citan los artículos 4º y 8º de la misma ley, que contradice expresamente algunas de las ideas matrices del proyecto, referidas principalmente a la libertad de enseñanza. La sentencia que se cita de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia fue revocada por la Corte Suprema. Entonces tampoco tiene el valor de una sentencia en términos de generar jurisprudencia. Y finalmente, el artículo 11 de la Ley General de Educación, cuando yo voy cortando ese artículo, y lo vamos a ver más adelante, obviamente que genera la idea de que efectivamente hay una suerte de gratuidad asociada al artículo 11 de la Ley General de Educación. Pero cuando uno lee el texto completo de dicha norma, esta norma viene de la época de la LOCE. Y el artículo 11 parte diciendo, el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento. Y de ahí sigue, que eso fue reformado, si mi memoria no falla, por ahí por el año 2006. Después dice, segundo inciso, en los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio de estado civil de padre y apoderado no será motivo o impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento. Y la cita que se hace en el proyecto parte acá, del mismo modo, durante la vigencia del año escolar. El del mismo modo, y esto está en la historia de la ley, hace referencia a aquellos establecimientos que reciben aporte estatal. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el proyecto de ley podría referirse, citando el artículo 11 de la Ley General de Educación, solo a los colegios con FICOM, pero no a los colegios pagados, que expresamente en esta parte quedaron excluidos. Sabemos que hay una suerte de adelantamiento del debate constitucional y por lo tanto, fuera de la vulneración que a nuestro juicio existe del artículo 19, número 11, en términos de la posibilidad de elegir que tengan los padres, a nuestro juicio el proyecto también podría ser vulneratorio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial el artículo 13, numerales 2 y 3, particularmente el numeral 3. Si yo restringo la posibilidad de tener un sistema aparte del estatal, no solamente estoy vulnerando la lógica del principio de mixtura de los establecimientos que hay en Chile, sino que también restringo la posibilidad de elección. Y eso está prohibido por el numeral 3 del artículo 13 del Pacto de Derechos Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuál es el principal problema? Que las realidades de los colegios pagados y subvencionados con FICOM es muy compleja. Premisas erradas, que los recursos de los colegios pagados son infinitos y que es muy fácil renovar de matrícula y, comillas, asumir pérdidas. Nadie estaba preparado para más de 3 o 4 meses de remuneraciones para los trabajadores. Por eso se ha podido mantener en general el pago. Segunda premisa,
todos los colegios pagados gozan de amplias espaldas y que por lo tanto, si no tienen plata ahora, venden, no sé, un auto, una cosa, algo venderán, pero tienen espaldas. Eso se puede dar en colegios que funcionen en red. Pero en la mayoría de los colegios que son únicos, ¿ya? Y no estoy hablando de colegios pagados, subvencionados con FICOM, estoy pensando en colegios subvencionados con FICOM o pagados que son únicos. San Gaspar, Escuela Italiana, etcétera, que no funcionan en red. Esos colegios no tienen amplias espaldas. Y lo otro, que lo acaba de señalar Guido, que los colegios con FICOM tienen acceso ilimitado a los préstamos. Al menos casi un 38%, 34% de judíos no tienen acceso a esos préstamos. Y, finalmente, que el sostenedor está perdiendo de lucrar en caso que este proyecto se apruebe. Aquí lo que tenemos delicado es el mantenimiento del servicio. Ya hay colegios que han cerrado. El John Dewey cerró. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un colegio pagado, que tenía todas estas premisas y cerró igual, ¿ya? Porque no pudo pagar. El otro de San Bernardo, la misma situación. Esto a medida que aumente el proyecto, al generar esta suerte de promoción automática, o más que promoción automática, de imposibilidad de renovar, aumenta la pérdida probablemente. En los colegios pagados la realidad es muy diversa y si bien tienen más recursos nominales que los subvencionados, el flujo es más fijo y es más estable en los subvencionados que los pagados. Y eso también genera una situación conflictiva en términos de lo que a nosotros por lo menos nos afecta. Pensamos que el proyecto discurre más bien sobre la base de una suerte de buenismo, pero en caso alguno se plantea en la situación de que para poder subsistir en el evento que se apruebe el proyecto, la única manera de racionalizar esto va a ser justamente aplicar un plan de reducción de plantas docentes y asistentes de la educación, ya que en esta materia no hay recursos públicos envueltos y la porción que está envuelta es muy baja en los casos de los colegios con FICOM que tienen problemas. Por otro lado, a nuestro juicio aquí también se establece una gratuidad sobre fondos privados sin ninguna norma de expropiación presentada. Aquí lo que se está diciendo es, usted es plata privada, usted tiene que hacer esto, sin que haya un peso del Estado involucrado en esta materia. Y finalmente, que para nuestro punto de vista genera una situación incluso conflictiva con los apoderados, no se respeta el hecho real de que el contrato educacional que tienen todos los colegios pagados y la mayoría de los que tienen FICOM no es un contrato eterno, es anual. Lo dijo ya la Superintendencia de Educación, lo dijo el CERNEC, y además, en esa lógica, cabe preguntarse lo siguiente. Si un padre se traslada a vivir a otra ciudad, ¿el colegio no tendría entonces derecho a decirle a esa familia que debe dejar a los alumnos en esa ciudad hasta que termine cuarto medio, mientras ellos se trasladarán a otra localidad? Porque si el contrato es en este colegio y sales o egresado o fallecido con los pies por delante, si los papás se trasladan, lo siento mucho, pero el niño tiene que quedar acá hasta cumplir los 13 años, si no fuera anual. Por eso es anual, porque es un efecto práctico. Eso es, señorita presidenta, lo único que quería señalar. Muchas gracias. Sí, lo estamos escuchando. Quisiera tocar el tema a la que se refirió la presidenta, la coordinadora de apoderados Corpade. Como esta es una situación de debate, yo creo que hay que establecer ciertas precisiones y ciertas verdades. Cuando se refirió a la situación de los establecimientos subvencionados de financiamiento compartido, emitió varias imprecisiones de naturaleza legal. En primer lugar, efectivamente se ha mantenido el sistema de financiamiento compartido, pero ese fue un acuerdo general de todos los parlamentarios, no solo de la presión, digamos, de agrupaciones vinculadas con la derecha. ¿Y por qué se mantuvo eso? Por una razón bien simple, y nosotros podemos entregar cifras. Las cifras son las que reafirman la identidad o la verdad de las cosas. En el caso nuestro, con 430 establecimientos educacionales que tienen el sistema de financiamiento compartido,
¿En qué se usaron los recursos? Hicimos una encuesta abarcándolos a todos. El 78% de los recursos se utilizaron fundamentalmente en incrementar planta docente, contratando profesionales, digamos, que pudieran hacerse cargo incluso de labores que tienen los niños de necesidades educativas especiales. Ampliando la planta de asistentes de la educación. Y una cosa que incluso supera lo que establece la propia ley de desarrollo profesional docente, ampliando en muchos casos las horas no lectivas a un monto similar a las horas de aula. Se trata de gastos fijos. Se trata de gastos que no pueden modificarse y en muchos casos esos gastos estuvieron establecidos en contratos colectivos, lo que asegura la continuidad del pago de esas remuneraciones. ¿Qué pasó, en cambio, con la promesa hecha de que el retorno de lo que iban a dejar de recibirse de los padres lo iba a poner el Estado? ¿Qué pasó con el peso a peso? Originalmente se dijo que el peso a peso iba a permitir cubrir la diferencia que se generaba por el retiro de los dineros de los padres. Y cito textualmente, y lo puedo confirmar, verificado por escrito, Valentina Quiroga, subsecretaria del gobierno de la administración de Michelle Bachelet en septiembre del 2017, en un documento público, estableció que efectivamente no era efectivo el retorno de peso a peso y que eso estaba creando dificultades financieras, especialmente a petición, esto fue hecho a petición de una corporación, digamos, de agrupaciones de colegios subvencionados del norte, donde le señaló que el gobierno iba a intentar corregir esas dificultades, cosa que nunca ocurrió. Efectivamente, el sistema de la ley 20.845 no permite el retorno peso a peso y limita este retorno exclusivamente a la subvención de gratuidad, pero a la cual solo se puede establecer cuando el FICOM haya disminuido en la práctica hasta alcanzar el volumen que tiene esa cosa. Yo creo que las cosas, digamos, hay que decirlas ajustándose a la verdad. Y quería establecer esa precisión porque es importante para entender qué pasa en este momento con la situación financiera de los colegios subvencionados con financiamiento compartido. Es crítica. Es crítica porque se está dejando de recibir por razones lógicas, lo entendemos, no lo discutimos, no queremos que se vaya ninguno de los niños que están en estos colegios, ninguno, porque defendemos el derecho a la educación. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, la morosidad establecida por la situación que están atravesando estas familias, que son fundamentalmente de clase media, indiscutiblemente que no pueden pagar. Pero esto crea una situación financiera de la que nadie se hace cargo. Y eso dije, no que vamos a cerrar colegios, pero sí pone en riesgo la continuidad de estos establecimientos educacionales y alguien debe hacerse cargo de eso. Pensamos que la posible solución, tal como en este momento el gobierno estableció, por ejemplo, un subsidio para los arriendos, ¿por qué no establecer un subsidio para pago de escolaridad? ¿Por qué no hacerlo? En el caso de los colegios subvencionados de financiamiento compartido, por ejemplo. ¿Por qué no hacerlo? Perfectamente podría establecer un subsidio, digamos, que vaya en auxilio de la situación crítica que están viviendo numerosos colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido, incluso muchos jardines infantiles. Creo que es importante establecer, digamos, las cosas como son, en términos de establecer la verdad para que el debate tenga seriedad. Nosotros trabajamos con datos, no con ideas. Eso quería exponerle, señora presidenta, y le agradezco la oportunidad de haberlo dicho. Gracias, don Guido.